Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web in his eyes, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Yes, he's strong, listen, bud. He's got radioactive blood. Can't sleep from a thread. Decirle que sí. Hola, Peluca, ¿qué haces, querido? ¿Cómo andan, che? Buenas tardes a todos. ¿Todo bien, máquina? Todo tranqui. Notable, Vamos acá. notable. Qué día el de hoy, ¿no? Para la gente que vive cerca del mar, ¿no? Jornadas. Precioso. Sí, divino todo. Muy, Como que el mar llegó, cae del cielo. sí, disfrutable, ¿no? Totalmente, todo nublado. Precioso. Lleno de lluvia. Pero bueno, se respira el olor a mar, igual se respira. Sí, es idóneo para esto. Contame, querido, de qué se viene hoy esta columna. Bueno, un día interesante también para la gente que está en la internet todo el día. Se están tratando, en este momento incluso sigue una audiencia con el CEO de Facebook, el de Twitter y el de Google. O sea que 3 de los grandes están siendo interpelados por el Congreso de Estados Unidos. Como ya te digo, la audiencia sigue, hace como 5 horas y 20 minutos que están. Y bueno, va a seguir un rato más, entonces vamos a hablar un poco de eso, de qué se está hablando, en base a esta interpelación, digamos, a esta audiencia. Ayer sacaron, los 3 CEOs sacaron como su declaración de apertura, digamos. Entonces vamos a hablar un poco de eso, y en realidad la base de todo es una cosa que se llama la sección 230. Entonces vamos a dar una pequeña introducción de qué es la sección 230. Se ha hablado un poco al respecto. Bueno, un poco no, se ha hablado mucho al respecto. Es una parte de la sección de la ley de Estados Unidos, que, bueno, yo ya te digo eso y vos me vas a decir a mí que me importa una ley de Estados Unidos si yo cobro en pesos. Pero bueno, justamente todos estos servicios que mencionamos recién, Facebook, Twitter, Wikipedia, Google y todos otros, se basan en esta ley para existir. En realidad, es una ley que además, o una sección que fue atacada fuertemente, o sea, claramente ahora está en el meollo del asunto. Fue un poco atacada por Trump en su momento, y gracias a eso Biden también le está pegando fuerte, y hay mucho revuelo, digamos, en el Congreso de Estados Unidos para por lo menos modificarla. ¿Qué es la sección 230? Es lo que hizo que las redes sociales pudieran existir, más o menos, para hacerlo medio claro. Es una sección, es algo que ocupa solamente 26 palabras. Es una parte chiquitita de una cosa que se llama la Communication and Decency Act de 1996. Y es más o menos lo que permite el discurso libre, el free speech en internet. Interesante. En inglés, te lo voy a decir en inglés y después vemos más o menos lo que significa, pero para lo exacto es, dice treatment of publisher or speaker, y quiere decir, dice, no provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. Te mezcla un poco las cosas, más si no sabes inglés, pero dice que los proveedores de internet pueden alojar muchos contenidos y estos no son los dueños del contenido. Bien. Es lo que permitió las Big Tech como Wikipedia, Twitter, Facebook que existan.
las plataformas, o sea, esto lo que permite es que las plataformas no son responsables de lo que postean ni de la moderación que estas hacen de sus posteos. O sea, es la forma de democratizar la comunicación en Internet. Bien. Está hablando solamente de Internet, ¿no? Y esto fue creado en 1996. Un ejemplo que se da ahora, por ejemplo, son los de comunidades que se arman adentro de plataformas, como por ejemplo el hashtag MeToo, que es un ejemplo que se da mucho ahora. Es como que existe gracias a eso, o sea, que se forman esas comunidades gracias a que existe esta libertad de expresión en las redes. ¿Qué pasaría si esto no existiera? Cualquier review negativa de cualquier cosa podría ser respondida con una demanda. Sí. O sea, vos vas a, no sé, reviews de Airbnb o de TripAdvisor o de estos lugares de comida, cosas así. O sea, bueno, está. Sí, podrían ser demandadas para la plataforma. Claro, justamente una reseña la haces negativa, claro. Y como que, bueno, no tendrías la libertad de hacerlo. ¿Quién, cómo es? ¿Por qué se creó esto? En realidad, mejor dicho, ¿cuál es de dónde salió esto? O sea, de dónde se toma la referencia para hacerlo. O sea, ¿qué pasaba antes de Internet? Antes de Internet, los distribuidores de contenido más conocidos, o a los que se trataba una ley similar, eran los puestos de noticias o las librerías, por ejemplo. Claro. Entonces, la ley anterior, o sea, la ley que refiere a lo que no es Internet, decía que solo sos responsable de contenidos obscenos. Disculpen los pájaros que se pusieron a cantar, pero bueno, desde el paraíso, Adrián. Hablando de Internet. En realidad estoy en una realidad virtual generada y esos pájaros son virtuales. Bueno, ¿qué es lo que estaba diciendo de que antes esos servicios, estos contenidos, estos content provider, quiero decir, digamos, o sea, las librerías y los kioscos de noticias y cosas así, eran responsables de contenidos obscenos si tenías conocimientos de ellos. Ahí va. O sea, vos podías estar vendiendo un libro y no lo leíste, no sabés de qué se trata, y si el contenido era problemático, vos como librería, por ejemplo, zafabas de la demanda. A eso mismo. Claro. También se puede diferenciar entre, por ejemplo, lo que serían los social media, digamos, o sea, las redes sociales, con, por ejemplo, las cartas del lector del New York Times, por decirte algo, que la diferencia ahí es en la cantidad de contenido que se genera. O sea, en Internet se genera muchísimo contenido por segundo, entonces justamente por eso es que esta ley los protege. De hecho, bueno, la perlita de esto es que en 1995 la firma la firma de la cual es protagonista de la película de Wolf of Wall Street, que no me acuerdo el nombre ahora. Yo tampoco, pero no lo retengo, pero la firma, digamos, que es ahí la protagonista, demandó en 1995 a un proveedor de internet que se llama Prodigy por comentarios negativos sobre su firma. Y claro, y el problema es que, claro, esta sección 230 no existía, y Prodigy, claro, entonces, o sea, se aprobó gracias a esto. Este fue el problema. Claro, Prodigy, uno de los problemas, donde notaron que había un problema. Sí, el antecedente, dijo que, tan nombrado, claro, en la ley estadounidense, ¿no? Ahí va, exactamente. Un antecedente es en que Prodigy, claro, como daba una guía de buenas prácticas para postear o cosas así,
por eso es responsable de todos los posts que había en su plataforma, lo que fuera. Así que gracias a eso fue que un año después, adentro de la presidencia de Bill Clinton, o sea, después aprobado por Bill Clinton, se creó esta famosa 230. Fast forward, o sea, avanzamos unos años más hasta el 2020, y claro, con Trump en el poder, y más que nada con las elecciones, estas últimas elecciones, lo que empezó a pasar fue que, o sea, lo que todos sabemos que pasó, digamos, empezó a correr mucha desinformación, ya sea de elecciones, ya sea por otras cosas. Se identifica a Facebook mucho con eso. En Twitter empezaron a censurar literalmente al presidente porque decía cualquier cosa en Twitter. Exacto. Entonces, bueno, nada, sí, se puso en boga esta tenía ley. los mismos problemas, claro, entonces se puso en boga no esta ley, sino la ley siempre estuvo ahí, sino que la sección esta, sino que lo que empezó a dar presión para justamente o moderarla o sacarla del todo. Trump y muchos republicanos la quieren afuera porque justamente es lo que hacía que le borraran todos los contenidos. Biden lo que quiere, lo que propone es tipo regularla más, o sea, darle más poder, digamos, para poder mejorarla. En ese sentido, digamos, con todo este quilombo, y estamos mencionando las redes sociales más importantes, pero ha habido al menos 2 redes sociales tangenciales, o sea, o pseudo chicas, digamos, pero que han apuntado primero que nada al free speech como su bandera, pero en usuarios la realidad es que los usuarios son de los más derechistas que ha habido y los más conservadores, y estas son Parler y Gab. Parler en su momento, si no podemos hablar otro día, que siempre tengo ganas de hablar de esto, pero para mencionarlo sí, obvio, de forma es minúscula. Es muy interesante, pero es una red social del estilo Twitter, del estilo Facebook, que su bandera era justamente el free speech y de que no había moderación en sus contenidos, o que la moderación era mínima, y eso lo que logró es que se llenara de gente de derecha, a la cual era censurada completamente en otras plataformas como Twitter. Entonces se llenó de turbios de derecha, de trumpistas, de gente pro Trump que decía cualquier disparate. Sí, de supremacista y así blanco. claro, ahí va, Bien, exactamente. nada, los que no tenían, exactamente, todos esos que estás nombrando, que no tenían lugar en plataformas como Facebook o Twitter, porque claro, ya son muy grandes y ya no pueden dejar que ese contenido suceda. Sí, se fueron a plataformas como Parler o como Gab. Y lo que pasó en ese momento fue que justamente la Play Store y la tienda de Apple la censuraron. Fueron justamente las que las borraron. Dijeron no, acá no va, y las bajaron de sus tiendas. No las podías, en un momento no las podías bajar. Que justo coincide con el 6 de enero, que es algo que no hablábamos acá y pasó un mes antes de que empezáramos a salir al aire con esta columna, que fue justamente la toma del Capitolio, en la cual exactamente, se dice que primero hubo un gran discurso de Trump, o una gran arenga de Trump en su discurso, porque dijo vamos a marchar al Capitolio y vamos a pedir lo que es correcto, no sé qué, porque ya estaba en cualquiera Trump. Y luego se movió mucho por Parler, que es esta red social que estamos hablando. Es interesante eso, porque no es de lo que más se habla en los medios, que digamos, no es un... No, por lo menos no acá, pero sí en Estados Unidos la tienen bastante vista, se ha hablado mucho en ese sentido, y
ha habido un montón de cosas que también es para otro tipo de columna que tengo ganas de hacer en algún momento, sobre varios hackers que hackearon, y de alguna forma no hackearon, sino que scrapearon, o sea, bajaron información del Parler que estaba a la vista, que estaba presente. ¿Por qué? Porque esa red social justamente no estaba bien hecha técnicamente. Entonces hay un montón de datos y un montón de videos y un montón de geolocalizaciones de esos videos que fueron sacadas de las bases de datos de Parler y puestas en evidencia. Entonces de esa manera es que se pudo saber un montón de cómo fue el problema en el Capitolio, dónde estuvieron quiénes, porque había mucha gente, muchos de estos fanáticos de Trump de derecha que subían videos a Parler. Entonces hay una hacker en particular que empezó a bajar todo esto, empezó a buscar la geolocalización, y hay mucha gente después que empezó a hacer un montón de mapas y un montón de cosas. Es algo que capaz no venía siendo tan interesante, pero lo va a hacer. Entonces, quiero decir que en algún momento hacemos es notable, básicamente. Una sección de esas. Sí, es increíble. Por todos lados. Pero bueno, mencionando un poco redes sociales tangenciales que también están cubiertas por esta sección 230. Que al final de cuentas el problema con esto en 1995, en este antecedente, y en general en los 90, antes de cuando ya dijimos ya que era el boom de internet, o cuando estaba empezando a surgir, mejor dicho, claro, era imposible hacer algo en internet de este estilo porque no había una ley que atajara ese tipo de denuncias, de lawsuits, digamos, de demandas a plataformas. Entonces era muy riesgoso hacerlo, pero ahí pasó. Volvemos después de este paréntesis al fast forward al 2020, justamente en ese discurso de Trump y lo que fuera. Y nada, todo el 2020, y ya sabemos que más o menos del 2019 estamos hablando de la desinformación que hay en las redes y todo eso. Entonces venía por ese lado. Citaron a estos 3 CEOs hoy, ya te digo, seguía hasta hace un rato, seguías por lo menos, y ayer sacaron como estas declaraciones. Mark Zuckerberg hace rato que está diciendo que, o sea, Mark Zuckerberg lo que dio es como la más interesante de leer de estas declaraciones, o mejor dicho, es como la más exquisita, digamos, o la que más se extiende, mejor dicho, porque no era la palabra la anterior, sino la que más se extiende, es la más detallada, claro, sobre los cambios que quiere hacer en la sección 230, en lugar de derogarla por completo. Derogarla por completo, si bien capaz que es algo que puede querer Mark Zuckerberg, no es algo que pueda decir que quiera, y en realidad derogarla por completo es algo que quería Trump, o que quiere Trump. Que ahora abro un mini paréntesis, que ya podemos hacerlo para otra columna, es que Trump anunció en esta semana también, o la semana anterior, que va a lanzar una red social nueva, digamos, en donde también están involucrados el anterior CEO de Parler y eso. Ya se está diciendo, por favor, no le den bola, no le presten atención a esta red social. Sí, pero sí, viene todo por el mismo lado, ¿no? Zuckerberg, en realidad, si bien no dice que la quiere sacar, lo que quiere es regularla de cierta forma, explica muy detalladamente cómo, y cómo es, y nada, dice también. Hay algo interesante que dice, que en realidad no lo quiero leer en inglés, pero va a ser difícil de traducir también, pero fuerza, puedes. No, más o menos, en lugar de decir que las plataformas puedan tener inmunidad, lo que propone es que se debería exigir que las plataformas tengan sistemas
muy grandes para identificar el contenido ilegal e eliminarlo. Claro, sí. Claro. Plantea algo, por lo visto a priori un poco utópico, ¿no? A los niveles reales, claro, sí, de a ver, realización. utópico, bueno, sí, está bien lo que decís, pero lo que dice es que se debe exigir que cuenten con sistemas adecuados para abordar el contenido ilegal. En realidad, Facebook ya lo hace. No es tan utópico en el sentido de que si se analiza Facebook ya está teniendo esas cosas. Es lo que hizo, básicamente. Tiene como sus secciones en donde se modera el contenido en diferentes cosas. Tiene como partes para el cambio climático, ¿entendés? Y otra sección de las elecciones, ¿entendés? Y cosas así. Es utópico para las nuevas plataformas, digamos, para las que no son Big Tech, digamos. Ahí va. Entonces, hay una crítica, en realidad ayer un tipo que se llama Cory Doctorow. Cory Doctorow es medio conocido, es un bloguero, es un periodista y es autor de ciencia ficción de Canadá. Es coeditor del blog Boing Boing, que es un blog muy conocido. Estoy leyendo algo de Wikipedia. En realidad es un activista a favor de liberalizar las leyes de los derechos de autor y defensor de las organizaciones como Creative Commons y cosas así. Es un tipo conocido, escribe muy bien. Lo primero que hizo fue criticar muchísimo, bueno, ya lo viene criticando de antes, a Mark Zuckerberg por su propuesta, justamente por decir las Big Tech o las empresas por lo general no piden que se las regule, porque Zuckerberg lo que dice es que bueno, que venga un tercer actor que regule de esta forma. Claro. Sí. Que yo estoy proponiendo. Que venga y regule de la forma que yo estoy proponiendo, que en realidad es lo que yo más o menos ya estoy haciendo, ya es lo que hice. Entonces, está proponiendo la solución que él dio a su problema. Estas son como las palabras de Dr. O. Sí, claro, se entiende. Básicamente es solucioname, querés regularizar, hacerlo por la vía que yo ya tengo trazada. Que yo más o menos lo estoy haciendo, claro. Entonces, ¿qué dice? Un monopolista no, por lo general nunca dice regulame. pero si lo hace, regulá de una forma en la que medio que solo yo puedo hacerlo. Sí, obviamente. Entonces nadie puede competir conmigo. Sí, obviamente. Esto es un parafraseo de lo que como empezó ayer un hilo de Twitter el Dr. O, que vendría a ser que es lo que más o menos dice Dr. O, que Mark Zuckerberg está proponiendo, digamos. Pero también el de Twitter, Dorsey, lo que propone, digamos, o de lo que iba a tratar esta audiencia hoy, es de la mejor visualización de los algoritmos, digamos, de que debería tener más control la persona sobre los contenidos que son que llegan a vos, digamos, como persona. Y habló un poco de las propuestas que tuvo Twitter al respecto. Y el Pichai lo que decía es que no está bueno cambiar mucho la 230, porque nada, es como lo que gracias a eso existe todo. Sí, claro. Entonces tampoco la regulemos tanto, porque ahí se va a complicar un montón. Sí, claro. Funciona. La audiencia de hoy se titulaba Nación de la desinformación, el papel de las redes sociales en la promoción del extremismo y la desinformación.
fue diseñada para abordar las preocupaciones que los demócratas en particular han tenido sobre la propagación de información errónea durante la pandemia del coronavirus y las elecciones presidenciales. Entonces, ¿qué pasó? Varias cosas. Estuve viendo un poco de la repercusiones, de la cosa esta hoy, de la citación de la audiencia. Y lo primero, la audiencia esta, que estaba buscando, que me lo perdí por acá, porque era de ciertas personas en particular del Congreso. Claro. Y me lo perdí acá. La audiencia ya terminó hasta ahora, ¿no? Esperá, déjame sacar el sonido en la computadora y refrescar esto y te lo contesto en los 3 segundos que tengo que sacar la publicidad de Google. Porque estoy con otra cuenta que no tiene el premio. Claro. Sí, no, creo que ya se acabó, porque no me está apareciendo acá. Pero estuvo hasta hace muy poquito. Entonces, bueno, yo la estuve mirando. Y dijo algo que dijo Mark Zuckerberg que me pareció muy, no sé, abrí los ojos en ese momento, muy para analizar. Y le preguntaron algo sobre si estaba bien que se abriera los algoritmos para que gente lo pudiera fiscalizar, básicamente. Claro. Y Mark dijo algo medio al pasar, que deberíamos ver de vuelta la audiencia y ver si realmente dice eso, y tratar de analizar un poco, pero dijo que los algoritmos, los famosos algoritmos, incluyen data personal de las personas, digamos. Complejo. Entonces es complejísimo, es súper turbio si lo que dijo es así o no la quiso patear para el costado, porque capaz que, o sea, yo lo que entiendo de un algoritmo es que en realidad el algoritmo va a funcionar dependiendo de la data de cada usuario, pero que serían cosas diferentes. Sí, obviamente. Sin embargo, el algoritmo acá, según Mark, o sea, como que el algoritmo y la data personal es una cosa sola, están adentro de las dos. Entonces, vendría a ser súper turbio, habría que parar un poco mejor la oreja en ese sentido. También Zuckerberg, en realidad, lo que dijo, y descalifica un poco el argumento que les contaba Dr. O. Dijo que las soluciones que presentó, y como que lo quiso remarcar, sirve, o sea, corre solo para las grandes plataformas, para estas Big Tech. Claro. No correrían para, como dijo él, para el próximo plataforma, para el próximo pibe en el dormitorio de una universidad, como lo hizo Facebook en su momento, digamos. Sí. O sea que este tipo de propuesta que habla, justamente decías, es medio utópica, y claro, lo decís con esa cabeza de que si fuera de esta forma, para los pequeños para las pequeñas plataformas que están surgiendo sería imposible. Entonces quiso remarcar que justamente sería para eso. También lo que remarcó, lo que quiso, también como el Mark te la tira para el costado siempre, le hizo siempre, me parece, en todas las audiencias que apareció, dijo, sí, bueno, pero más o menos, tampoco es culpa de Facebook esto, dice, ¿no? Y lo que dijo es que la desinformación, cuando le hicieron algún tipo de pregunta al respecto, le dijo, la desinformación también aparece mucho en el tipo de comunicaciones determinísticas, dijo, y a eso se refiere con, por ejemplo, mensajes de texto, o servicios de mensajería, en las cuales supongo que comunicaciones determinísticas, supongo que infiere que son en las que no aplica un algoritmo de contenido, digamos.
Sí, claro, básicamente. Porque Facebook está en el horno en el sentido de de la propaganda. De que justamente te muestre, no, de que claro, de que el algoritmo o lo que fuera te muestra contenido que vos vas a comprar, sí, dedicado básicamente. Claro, no, pero no solo dedicado, sino que como que se te cierra la burbuja, digamos. Sí. Técnicamente el algoritmo lo que te hace es cerrarte la burbuja, mostrarte más del contenido que se sabe que vos vas a convertir o lo consumir, que fuera. Sí, claro. No solo en publicidad, sino en general. Sí. Entonces, en todo, o sea, te va a mostrar con la gente con la que más interactúas, etcétera. No, ni hablar. Y lo otro, por ejemplo, es un mensaje que se hizo viral nomás en WhatsApp que puede, o sea... Exacto. En ese sentido, claro, también estamos hablando de la misma burbuja. Lo que hace es Facebook es cerrarte justamente en un contenido que no es determinístico según la persona, te cierra la burbuja igual. Claro. Una persona vive en su propia burbuja y va a tener grupos de WhatsApp antivacunas, ¿sí? Antivacunas, digamos. No vas a tener un grupo de WhatsApp o no te vas a comunicar pila con alguien que le dice sí a las vacunas. Si vos sos un antivacunas, digamos. Sí, digamos, va por ahí. Y también dijo que se amplificaba mucho en televisión, por ejemplo. Bien. Porque es verdad que, claro, o sea, vos tenés Fox Channel que te amplificaba las barbaridades que te decía Donald Trump. Sí, no. Entonces pateaba un poco para el costado. Después, el de Twitter, Dorsey, sí dijo más o menos lo que decían las declaraciones al principio, de que debe haber más transparencia en la moderación, más transparencia en los algoritmos. Y cuando le preguntaron si el baneo de Trump tuvo la decisión él, dijo que en realidad eso lleva un proceso, que hay un montón de gente que está en ese proceso, y le repreguntaron, vos, pero ¿decidís vos o no? Y dijo que sí tiene la decisión final. Lo dijo medio tímidamente, pero dijo sí, bueno, al final yo tengo una decisión. Sí, claramente. Es lo que dijo. Vamos a ver cómo termina esa historia, ¿no? Exactamente. Bueno, Google, el Pachai dijo muy poquito, o por lo menos era el que menos aportaba en las pocas partes que vi yo. Estamos hablando de 5 horas y media al menos de audiencia en el correo del día, en horario laboral. Así que tampoco le pude dar mucha bola. Así capaz para la próxima puedo verla toda y digerirla mejor y sacar alguna conclusión más fuerte. Sí se notaba que era el que menos hablaba. En general le preguntaban más sobre... Claro, es que este problema fue más de Facebook y de Twitter, creo yo. Si bien obviamente está bien que esté Google ahí y tiene sus problemas, y YouTube es uno de los más importantes, pero sí dijo que, por ejemplo, no se usa la data de Gmail para publicidad, que casi nadie nunca ve lo que pasa en Gmail, excepto solo casos, o sea, lo aclaró, pero creo que esa aclaración es esas aclaraciones que oscurece, pero en realidad para alguien técnico se entiende claramente. Lo que quiso decir es excepto en algún problema particular que con permiso del usuario se pueda acceder a los datos de Gmail. O sea, cuando se te rompe algo. Sí, claro, cuando te queda varado los datos que vos pedís ahí que te los devuelvan. En ese caso, obviamente, hay un seguimiento, y en ese caso, obviamente, la persona que te sigue el caso va a tener que acceder a eso en particular. No es que te baje toda la data o lo que fuera, ¿no? Sí, o que se va a poner a leerlos de a uno a los mails. Nada, tiene acceso, pero no. Exacto. Lo que dice es que va a haber third party apps, o sea, que a través de la API de Google hay third party apps que español. Que si vos le das permiso, como aplicaciones de terceros, digamos. O sea, si vos le das tipo
accede, tipo Google, tipo vos te logueás a cualquier otro lado con tu cuenta de Google. Sí, bien. Y cuando vos te logueás, en lugar de tipo hacer una cuenta, vos logueate con Google. Sí. ¿No? Por ejemplo. Sí. Te dice, bueno, pero ahora esta aplicación que usted está logueando va a tener acceso a esto y esto de Google. Claro, exacto. ¿Entendés? Y vos le das OK. Sí. A veces no lo lees, a veces lo lees, no te importa, pero ahí le das OK. Y en ese sentido, ahí decía que en ese sentido sí hay un acceso a los datos. Claro, sí, entiendo, eso está. Es bien interesante, además que es algo claro, muy automático y que al final tenés razón, está en todos lados, tipo crear una cuenta o logueate con Google y claro, tipo súper cómodo, ¿no? Sí. Es eso y pasa en todos lados y ese fue el problema en su momento con Facebook, con Cambridge Analytica. Supuestamente había una encuesta de Facebook que no solo te dejaba no solo le dabas permiso a acceder a tus datos, sino que le dabas permiso a acceder a los datos de todos tus amigos. Entonces, claro, ahí era como una empresa empezó a acumular datos a todo el mundo, porque no necesitaba que todo el mundo le diera OK a la encuesta, solo necesitabas que algunos le dieran OK y ahí tenías los datos de todos tus amigos. Entonces ahí se generaba un montón de datos. Claro. Pero bueno, por ahí quedamos hoy. La idea de la 230 en realidad es una cabeza norteamericana, en el sentido de que al final le daba la decisión final al mercado. O sea, el mercado es el que va a terminar decidiendo qué va a estar bien o qué va a estar mal en este sentido, por el hecho de que si no moderas nada, la gente probablemente no vaya a tu sitio, dado que es todo basura, porque no hay moderación. Si moderas mucho, probablemente pase lo mismo, porque moderas mucho, entonces no se puede hacer nada. Exactamente. Entonces, como que la idea, la idealización de esta 230 al final se comenta en Estados Unidos que venía por ese lado, ¿no? De que justamente se va el mercado en este sentido, y no en el sentido de el mercado se regula solo de los libertarios, pero sí en el sentido de sí se va a regular en cierto sentido cómo va a ser la moderación o cómo la gente va a decir que va a ser la moderación. Claro, esto creció mucho y no funcionó del todo, y ahora justamente Biden y en realidad muchos en el Congreso de Estados Unidos ya hay muchos proyectos de ley para regularla fuertemente. Claro. Y todo esto en el contexto de que Trump va a hacer una red social de él, básicamente, y de que esto sigue pasando y de que no hay tantas soluciones, ¿no? Sí, eso va a ser bien interesante, además que bueno, como que Donald tiene, podremos decir, vehículos como para lograrlo de buena manera. Entonces bueno, un poco como que ya todo lo que diga Trump ya no se toma tan en broma. Hay que abrir bien los ganchos con lo que dice este tipo, porque es realmente sorprendente. Exacto. ¿no? Bueno, así tal cual, Daniel. Así que gracias a esto, pensando un poco en cómo vivimos hoy, tenía una idea que era pongo una canción de 2 minutos que dure 30 segundos o buscamos una canción de 2 minutos que dure 2 minutos y medio, claro, o cualquier otra canción que dure 2 minutos y medio, pero no fue el caso porque me estaba volviendo loco, no tenía sentido nada, y recurrí a la banda sonora de Social Network, que es una banda sonora hermosa, la película Social Network, la película que cuenta la historia de Google, de Facebook. Supongo que la conocen, si no, ahí está la recomendación, es muy conocida. La banda sonora está hecha por este capo, por Trent Reznor, el de Nine Inch Nails. Real. Es tremenda banda sonora, recomendadísima. Sí, uno de los grandes. La banda sonora puede llegar a ser mejor que la película, depende si te gusta la película o no, pero la banda sonora es un despelote. Sí. Así que hoy, si te parece, Daniel, nos vamos con In Motion, de la banda sonora de Social Network de Trent Reznor. Por supuesto. Muchas gracias, Adrián. Será hasta el próximo jueves.
Vamos arriba, hasta el próximo jueves, nos vemos.